Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuéntanos tu testimonio. El día de hoy tenemos a una invitada que atravesó, no ella, pero alguien al lado de ella por un problema de salud. O sea, nuestro testimonio de hoy es de sanidad y queremos que ella nos los cuente. Bienvenida, Elizabeth Chacón. Gracias Karina. Bueno, para mí es un honor y un placer estar aquí contando este testimonio que es de mi esposo, ¿verdad? Y de cómo Dios obró en su vida para su sanidad, pero increíblemente, ¿verdad? Yo más que honrada, más que agradecida de esa bondad de Dios, de todo lo que Él hizo en la vida de mi esposo, de verdad. Qué bonito, Eli. Este testimonio que Elizabeth nos va a contar tiene como propósito aumentar la fe de todas las personas que estén pasando por algún problema de salud. Porque sabemos que para Dios no hay nada imposible. O sea, que Dios puede hacer lo que el hombre no puede hacer o lo que la ciencia no puede hacer. Así que cuéntanos, Eli, bueno, primero, ¿cómo pasó? ¿Qué fue? ¿Cómo se enteraron? ¿Qué pasó? Bueno, para contextualizarte, ¿verdad? Bueno, mi esposo en el año 2024, a inicios del 2024 se jubila, ¿verdad? Entonces él, de una jubilación es todo un cambio, ¿verdad? Y él, bueno, también con su jubilación, pues tenía un proyecto de una construcción allá en Guanacaste. Él empieza, ¿verdad? Enero, digamos, yo lo veía a él como un poco como desanimado y decía, bueno, pues es el cambio, ¿verdad? O sea, tantos años de trabajar y ahora estar aquí en la casa. Pero él empieza a tener un quebranto de salud, ¿verdad? Y su salud empieza a desmejorar cada día, digamos. Él empezó así como que se sentía como desanimado, cansado. Después de eso empezó con problemitas de mareos, ¿verdad? Después de los mareos empezó con desequilibrios, ¿verdad? Y por último ya eran los vómitos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, en todo este proceso y que prácticamente se da en todo el 2024, pues Gerardo, o sea, no es que pasó eso y no se hacía nada, ¿verdad? De repente, pues fuimos a un gastroenterólogo, ¿verdad? Y le dijo, bueno, pues está bien, pero tomes estas pastillitas. Bueno, yo había ido también, como tenía un poquito de mareo y él a veces decía que le sonaba así, como que le sonaba la cabeza. Y él también refería como que la cabeza la tenía como llena, era lo que él decía. Bueno, también fuimos donde un otorrino, ¿verdad? Ujú. Bueno, y el otorrino pues le dijo, bueno, es que hay que hacer esto. Bueno, era una cantidad de exámenes increíbles que Gerardo dijo, no, o sea, No ¿verdad? salía nada. No salía nada. Va a la clínica, ¿verdad? Que al servicio de salud nuestro, y entonces solo le mandaban, qué sé yo, una pastillita para el vómito, una pastillita famotidina para el dolor de pancita y cosas así. Yo, ¿verdad? Quiero decirles, bueno, y quiero decirte que yo quiero que en cada una de las cosas, ¿verdad? Que vamos a ver, veamos la bondad de Dios. Resulta que ya para finales de diciembre del 2024, pues yo estoy con mi hermana en la casa. Bueno, a mí me gusta caminar y él nos iba a ir a dejar a hacer una caminata, pero de ahí él se iba para la clínica porque yo sabía que no se sentía bien porque él decía, voy a ir a la clínica, ¿verdad? Cuando regresamos, ¿y qué te dijeron? Regresamos de la caminata, ¿qué te dijeron en la clínica? Y me hace Gerardo, ni nada, lo mismo, que me tome eso para el mareo y no me dicen nada. Mi hermana, que está ahí, ¿verdad? Y, o sea, es por eso que yo digo, vea, mi hermana está ahí en ese momento. Entonces mi hermana nos dice, miren que hay un médico así que le ayudó a una amiga porque ustedes nos sacan una cita y ella se pone a hablar con la amiga y pum, me consigue el teléfono. Y entonces le digo a Gerardo, saco la cita, ¿verdad? Porque yo también tengo que respetar sus espacios. Él llega, ¿verdad? Al consultorio y es como el primer doctor en realidad, después de los que habíamos ido, ¿verdad? Que él viene y lo revisa, bla, bla. Y en lo que lo está revisando y Gerardo le muestra los exámenes que tiene, pues él dice, bueno, esto hay que repetirlo, bla. Cuando ya él se va y lo revisa, ¿verdad? Entonces el doctor como hacía caras como, ¿verdad? Cuando ya nos pasa y nos dice, miren, la verdad que esto que su esposo tiene, o bueno, esto que él tiene, no es algo, es algo, y claro, es un vértigo, pero no es un vértigo del sistema periférico, es algo del sistema nervioso central. Y para determinarlo solo con una resonancia. Y dice, yo voy a estar de vacaciones, pero por favor,
hágame llegar el resultado, Ujú. ¿verdad? O sea, digamos, como que un médico te diga Sí, eso, era la primera vez que íbamos, claro. ¿verdad? Entonces, bueno, Gerardo así en sus cosas, ¿verdad? No se hizo la resonancia en esa semana, sino que esperó unos días porque había incluso que prepararse para hacerse esa resonancia, Ujú. ¿verdad? Bueno, resulta que ya vamos y se hace la resonancia y le dan, de ahí yo le mando a él El el resultado. resultado. Cuando, ¿verdad? Yo le mando el resultado y de ahí, no sé, dos horas después el doctor me manda y, o sea, es algo que nadie quiere escuchar, Karina. O sea, si usted escucha el audio, es algo que te dice, vea, eso es una situación muy grave. Ustedes se tienen que ir para un centro médico ya, de Correcto. inmediato. Cualquier persona con sabiduría, dice él, lo deja internado. Claro, con una referencia hacen todo más fácil, pero eso es algo para internarse ya. ¿Verdad? O sea, yo le estoy hablando que eso, ¿verdad? Lo tengo tan claro, fue el 16 de enero de este año, ¿verdad? Entonces digo, o sea, como que uno queda un shock, o sea, usted le dice, usted oye ese mensaje, ¿verdad? Que el doctor le da y además le dice, bueno, no les recomiendo ni que se hagan por el servicio privado porque eso es algo tan caro, que a no ser de que ustedes tengan muchos recursos económicos, lo pueden hacer así. Bueno, aún así, dice, si él tuviera una referencia, nosotros, bueno, mi hijo y yo buscamos Un tener una especialista. referencia, ¿verdad? Pues con la bendición de Dios que encontramos un doctor que tenía espacio ese mismo día a las 6 de la tarde y, y un neurólogo del San Juan de Dios. Ujú. Nosotros vamos y bueno, le hacen las pruebas parecidas a las que el otro doctor le dijo, porque el otro doctor era un internista. Y le dice, no, usted lo tiene que operar ya. Él nos da la referencia y nos vamos para el Hospital San Juan de Dios, Eli, así, ¿qué pero así. fue lo que le salió en el... Ah, ok. Cuando ya el doctor, ¿verdad? Lo que nos dice él tiene un meningioma en el cerebro. Eso es un tumor cerebral, ¿verdad? Y dice, y es que no es un tumor, ¿verdad? Es por el lado donde lo tiene alojado, ¿verdad? Entonces ya uno empieza a averiguar y entonces dice, bueno, quiera Dios que lo puedan extraer todo, porque si no se puede extraer y está en una zona muy complicada, pues ya hay que hacer otras situaciones, hay que trabajarlo con quimioterapia, radiación, qué sé yo, ¿verdad? O sea, entonces de ahí uno, o sea, de verdad, La Karina, cabeza yo te ahora te lo empieza... cuento, ¿verdad? Pero yo esos días, o sea, yo lloraba, ¿verdad? O Claro. sea, no voy a mentir de que yo lloraba, porque fue algo así como un shock de repente, ¿verdad? O sea, eso es como también, yo podría decir el de repente de Dios diciéndonos cosas, ¿verdad? No, cuando yo espero el de repente de Dios, a veces vienen con una situación como esta, ¿verdad? Pero fíjate tú lo importante, aquí hay dos puntos y el primero de todos es cómo reaccionamos a esta noticia, ¿verdad? Y a quién recurrimos. Exacto. Porque sabemos que tenemos que ir al médico, que tenemos que hacer un proceso, que tenemos que tomarnos el medicamento, todo eso, porque es parte. Pero cuando buscamos al Señor o buscamos o nos aferramos a esa palabra donde el Señor dice, yo te sano, donde el Señor te dice, donde de pronto hay una persona afuera que no conozca de la palabra, pero para Dios no hay nada imposible. Así es. Y el hecho de que tú hayas, porque yo recuerdo, Eli, que toda la iglesia, o sea, toda la iglesia se convocó, toda la iglesia oró por esa situación. E incluso, bueno, nosotros tenemos como iglesia una línea de oración que les va a aparecer incluso el número aquí en pantalla, porque si ustedes tienen alguna petición de oración pueden escribir allí y vamos a estar orando por eso. Entonces, ese grupo o ese equipo estuvo durante un tiempo Ajá, orando por esa vea, situación. de inmediato, Karina, cuando yo me doy cuenta de eso, ¿verdad? Yo, bueno, salgo de ahí, ¿verdad? Pero yo voy para el hospital porque, bueno,
Gerardo siguió manejando, ¿verdad? Yo voy para el hospital y yo voy escribiendo a los chats de la iglesia. Yo voy escribiendo, yo participo en el Ministerio de Artes, yo escribo al Ministerio de Artes, yo escribo al Ministerio de ADN, yo escribo a la línea de oración, ¿verdad? Yo le digo, hermanos, ¿verdad? Y entonces eso es el acompañamiento que uno tiene que tener, ¿verdad? O sea, para mí fue un shock, pero yo también inmediatamente, eso fue lo que hice, ¿verdad? Empezar a decir, hermanos, ayúdenme a orar, tengo una situación, ¿verdad? Con mi esposo, va para el hospital, ¿verdad? Y entonces yo también sentí, ¿verdad? Bueno, vos sabés, toda la iglesia nos unimos en oración, ¿verdad? Para eso, ¿verdad? Y eso es lo importante, ¿verdad? Bueno, la palabra dice, donde dos o tres se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo, ¿verdad? Y yo lo viví, Karina, yo viví esa bondad de Dios en mi vida y en la vida de Gerardo, ¿verdad? Porque, o sea, fue un tiempo muy, muy duro. Yo ahora puedo declarar de esa y contar con alegría y decirles, pero esos momentos fueron demasiado duros, ¿verdad? Porque, bueno, para seguirte contando, Gerardo entra al hospital, ¿verdad? Y, y bueno, esas cosas que también Dios hace. Él entra al hospital y voy a decir otra vez donde vi la bondad de Dios porque entra al servicio de emergencias, entra y se queda en emergencias, ¿verdad? O sea, de a donde ven, rapidito le hacen los exámenes. Te puedo decir que nosotros llegamos a las 8 de la noche al San Juan de Dios y él a las 10 de la noche ya estaba internado, ya estaba ahí. Internado en el servicio de emergencias. Y la bondad de Dios, bueno, no solo esa, sino que al día siguiente ya él tenía un espacio en neurología. O sea, me han contado personas que han pasado ahí hasta una semana esperando una cama en el lugar donde tienen que atenderla. Y Gerardo, en un solo día ya tenía una cama en el lugar donde lo iban a atender ya para ya tratarlo lo que él tenía, ¿verdad? O sea, vea esa bondad de Dios, ¿verdad? Bueno, ya él llega, ¿verdad? Le empiezan a dar medicamentos, bueno, pasan unas semanas, porque de esa situación era grande, ¿verdad? Entonces tenían que tratarlo con medicamento y medicamento para poder. Pero yo aquí también quisiera darle una palabra, porque yo en todo esto, bueno, con todo este apoyo de la iglesia, pero resulta que Dios es tan bueno y maravilloso, Karina, que vean, yo estaba, ¿verdad? Y estaba en esto, ¿verdad? Leyendo la Biblia, y ustedes no saben la palabra que me sale y de la que yo también me apropié, ¿verdad? Y lo importante también que es uno, no le digo que yo no sentía dolor, Claro. pero en mi dolor, en mi angustia, clamé al Señor, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Clamé al Señor y Él me oyó y yo, vea, toda la palabra que podía yo declarar y declarar, la declaraba. Pero te voy a leer esta palabra y te voy a decir algo antes. Dice, ahora estás embarazada y darás a luz a un hijo. Perdón, esto es cuando Agar va al desierto, ¿verdad? Que se pelea con Sara y todo lo demás. Lo llamarás a Ismael, que significa Dios oye. Eso fue lo de que yo me apropié. Dice, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Yo me apropié de esta palabra. Bueno, en esto, ¿verdad? Bueno, ya los familiares, ustedes saben, que llaman y qué es y esto. Yo con el doctor que te decía, le dejé sacada una cita. La hermana de Gerardo viene y me llama y me dice, Eli, pero esto y el otro. Y yo le digo, yo no tengo las respuestas para eso, pero yo tengo programada una cita con el doctor. Si usted quiere, vamos, con el que le mandó los exámenes y le digo, si usted quiere, vamos, y que él le explique, porque yo no tengo las respuestas. Yo la espero a ella al frente del consultorio, ¿verdad? De ahí, y yo la espero, pero yo le digo, el doctor nos puede decir muchas cosas, pero yo quiero que usted no le crea nada de lo que el doctor va a decir, porque yo tengo un Dios más grande, que Dios va a hacer la obra en Gerardo. Le digo, así es que todo lo que el doctor nos va a decir, usted lo cancela. Le dije vean, así es como que usted dice, bla, 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 ¿verdad? Cuando el doctor nos atendió, él dice, eso que te decía, no es un meningioma, porque resulta que eso es muy normal. Yo no sabía, a las personas eso le puede dar. Es el tema donde Gerardo lo tiene. Donde esté Gerardo ubicado. lo tiene y le tiene comprometido algunos órganos, algunas funciones. Entonces, ese es el asunto del Meningioma. meningioma, de ese tumor. Y también determinar si es benigno o no.
¿verdad? Pero bueno, eso ya solo lo determinarán ya con todos los exámenes y todo lo que le hacían ahí. Entonces, ¿verdad? Eso es lo que yo también quiero que cuando ustedes pasen, o sea, los hermanos que nos están escuchando, cuando pasen por una situación de esas, saber, ¿verdad? Que uno tiene que confiar. O sea, un diagnóstico a mí no me dice, quien tiene la última palabra es nuestro Dios, ¿verdad? Y eso Karina, ¿verdad? Yo sí, sí y sí me apropié cada día de lo que Dios tenía para mí. Yo sabía que Dios iba a obrar, ¿verdad? Después de que a él lo operan, o sea, era lo que nos decían, que él, digamos, manejar no iba a ser Imposible. así de inmediato, o sea, tal vez no imposible, pero de inmediato no. Caminar no se sabía, pero había un montón de cosas que uno decía, y yo, la verdad que yo cuando mandaba que oraran por mi esposo, yo no decía detalles, yo no decía, yo no contaba todas esas cosas que a mí me decían, porque hasta me dijeron, digamos, yo en la casa donde vivimos es una casa de 2 plantas, en la primera planta no hay una ducha, no hay un dormitorio, decían, usted tiene que habilitar ahí algo, ¿verdad? Me decían, tener una cama especial y todo, porque subir las gradas es imposible, ¿verdad? O sea, Claro. todas esas cosas uno decía, ¿cómo? No, ¿verdad? O sea, pero yo dije, Señor, yo voy aquí un paso a la vez. Yo voy un paso a la vez. Bueno, para bendición de Dios, sí, Gerard estuvo en el hospital, Ujú. lo operan prácticamente un mes después de que a él lo Lo internaron. internaron. O sea, él entra un 16 de enero y el 13 de febrero es que lo operan. ¿Verdad? La operación empezó tipo, bueno, a las 10 y resto lo sacaron de salón, a las, eh, no sé, a las 5:30 de la tarde es que él sale de la cirugía, ¿verdad? Bueno, ya yo lo veo donde va. Por protocolo, los pacientes que se operan de esta situación, ¿verdad? Ujú, Van al servicio de cuidados intensivos. ujú. Entonces él ingresa al servicio de cuidados intensivos. Ahí, ¿verdad? En el servicio de cuidados intensivos, pues yo veo a unos doctores y me dicen, bueno, que ya todo salió bien y vea la bondad de Dios que me dicen un doctor, ¿verdad? Y yo lo veo, yo estoy ahí donde él lo ingresan y sale un doctor, bueno, alguien vestido de verde, ¿verdad? Y yo, bueno, yo estaba con una sobrina que me acompañó mucho y me voy atrás de él y digo, ¿usted es doctor? Y me dice, sí, la verdad es que mi esposo, el que acaban de operar de un meningioma, y me dice, bueno, yo soy el anestesiólogo, pero yo oí a los neurólogos que dijeron que le habían sacado toda la masa, o sea, que no le dejaron ningún residuo. Yo decía, Señor, qué bendición. O Wow. sea, porque el tema era que se quedara un fragmento ahí de esa masa que había y había que hacerle otro tratamiento, ¿verdad? Claro. Entonces, vea la bendición de Dios. De hecho, yo tengo un audio, bueno, por respeto, ¿verdad? Un audio donde un doctor, donde nosotros vivimos, yo estaba ahí y el doctor, este doctor me dice, ¿y don Gerardo? Y le digo, no, es que Gerardo está en el hospital, bla, bla. ¿Usted me puede pasar el El resultado. diagnóstico del Ujú. examen, el resultado? Y él le manda un audio a mi esposo y le dice, vea, don Gerardo, esta situación en la que está, nadie quiere escucharle. O sea, vea, es muy lamentable, nadie quiere estar en una situación como la que usted está. Créame que nosotros como médicos hacemos lo que la ciencia nos permite, pero solo Dios es el que tiene la última palabra. Yo decía, Wow. Señor, wow, ¿verdad? O sea, primero sí escuchar de que lo que él tenía era de verdad una situación lamentable, pero, Complicada. ¿verdad? Compleja. Perdón, complicada, sí, complicada, perdón. Pero, ¿verdad? La bondad de Dios y que Dios está en el asunto es, ¿verdad? Lo que a nosotros a mí por lo menos me mantuvo en pie y me mantuvo fuerte. No, como te digo, ¿verdad? No hubo momentos en que no Flaqueaste. recaí, lloré, ¿verdad? Pero yo lloraba y le decía, Señor, ¿verdad? También me tienes a mí, o sea, ¿verdad? No solo está pasando a Gerardo por eso, me está procesando a mí, Claro. ¿verdad? Los dos aprendieron Los en medio dos del proceso. en medio de, exactamente, ¿verdad? Yo también ahí, ¿verdad? Decía, y algo que vos decías, la palabra de Jeremías 32:27, hay algo imposible para mí, ¿verdad? Y entonces yo decía, Señor, no hay nada imposible para ti, yo sé que, de que
tú nos vas a sacar, tú nos vas a salir adelante. Hay algo Bueno, importante, Eli, que tú habías mencionado anteriormente, que te decían que tenías que comprar otra cama y una silla de ruedas y varios implementos como para la recuperación propiamente de él. Pero recuerdo que tú dijiste, ¿por qué estoy pensando en esto? Si mi Dios lo puede hacer. exacto. Yo cuando me venían esos pensamientos y cuando la gente me decía eso, yo decía, Señor, no, yo tengo un Dios más grande, yo confío en un Dios y yo voy un paso a la vez. Hasta que tú me digas, yo hago. Si tú no me diriges, yo no puedo hacer. Eli, y para terminar, cuéntanos, ¿ya lo operaron? ¿Cómo fue Ajá. su recuperación? Es que ahí en esa que a él lo operan, él se supone que ya salía bien, pero él no terminó saliendo bien. Porque en ese proceso resulta que a él le tienen que poner una válvula, porque algo se complicó. ¿Verdad? No sé, nosotros tenemos unos líquidos que fluyen del cerebro, en la cabeza, que Dios es tan perfecto, ¿verdad? Que esos líquidos fluyen. Pero resulta que a Gerardo no le estaban fluyendo. Entonces, además de la operación, pusieron una válvula externa aquí en la cabeza. Eso yo estaba aquí alistándome un día para venir aquí a la iglesia y yo llamo, ¿verdad? A ver cómo está. Y me dicen, él está delicado, pero estable. A mí me dicen eso, yo me fui para el hospital. Bueno, pues resulta, después nos dimos cuenta de que Gerardo ese día, eso que en esa situación lo hizo ponerse enojado, malcriado, casi que, ¿verdad? Unas cosas ahí. Así lo tuvieron y le pusieron esa válvula y lo tuvieron varios días con una válvula especial que tenían que tenerle un control. Y Gerardo seguía vomitando y vomitando y vomitando. Cuando yo le vuelvo a decir que veo la bondad de Dios, porque yo le decía, Gerardo, ¿qué te dijeron los doctores? Estaba dormido. Gerardo uno llegaba después de la operación y uno le hablaba y él lo que le habló en la mañana ya se le había olvidado. Él no mantenía en su cerebro, no sé, El recuerdo. el recuerdo. Entonces llega un día, un miércoles, ya había pasado más de una semana, hasta miércoles, jueves fue. Y resulta que cuando pasa la visita médica, ¿qué pasó? Que él se vomitó delante de los doctores. Entonces, si las enfermeras reportaban que tenía vómito, los doctores nunca habían visto cómo él se vomitaba. Entonces, dígame si no es Dios actuando, si Claro. no es Dios que en el momento en que los doctores pasan, él se vomita. Si él no se vomita en ese momento, porque ahí es donde los doctores ven, Identifican. identifican esa situación, entonces de una lo vuelven y lo vuelven a mandar a cuidados intensivos, porque en cuidados intensivos iba a recibir un acompañamiento y todo lo demás. Entonces vea cómo Dios, ¿verdad? Está en cada una de las cosas, ¿verdad? Dios siempre tiene el control de todo. Lo importante de todo esto es saber que mientras tú estabas en ese proceso, mientras estabas allí, era siempre orando, siempre buscando que que Dios te diera una respuesta de cada cosa, porque es importante como mantenerse allí, mantenerse constante, orando, pidiendo, clamando, porque lo dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que tú no conoces. Entonces, Así es. creo que aquí vemos eso que tú estabas clamándole al Señor. O sea, cada esa bondad que tú dices, esa bondad, es una respuesta a las oraciones que tú venías haciendo por tu esposo. Así es. De verdad que, bueno, no solo mis oraciones, ¿verdad? Todas las Claro. oraciones de todas las personas que oraron por él, la iglesia, amistades, familiares, ¿verdad? Todos los que oramos por él, Dios escuchó nuestra oración. Bueno, ya ¿verdad? Cuando él ya pasa a cuidados intensivos, pues empieza, ¿verdad? A mejorar y mejorar y mejorar. Una semana después, ya de estar ahí, ya lo sacan de cuidados intensivos y le determinan que por la bondad de Dios, esa válvula que tenía por fuera ya no se la tienen que dejar, porque la otra situación que estaban valorando es que esa Dejársela. válvula se la tenían que dejar por dentro, para hacerle ahí otro proceso, otra intervención y ponerle esa válvula. Es algo como lo que se llama hidrocefalia. Bueno, ¿verdad? Yo de verdad que agradecida con Dios, ya yo llego un día y en todos esos 15 días, Gerardo no se levantó de la cama. O
no sabíamos cómo iba a reaccionar porque él no se levantaba de la cama, ¿verdad? Y cuando ya sale cuidados intensivos, bueno, para gloria a Dios, yo llego un día a la visita y él está de pie en una andadera, ¿verdad? Pues eso, bueno, es algo tan, ¿verdad? Tan maravilloso haberlo visto ahí. Yo decía, Señor, gracias, Señor, de verdad, porque como, con todo lo que decían y verlo de pie en una andadera, ¿verdad? O sea, no, era de verdad que solo la gloria de Dios, ¿verdad? Actuando en este momento, ¿verdad? Yo por ahí también tenía el Salmo 56, el versículo 6, 7, que decía, ¿qué podrán hacerme unos simples mortales? Y yo decía, nada contra ti, Señor. Nosotros, tú estás de nuestro lado, nada podrá tocar mi casa. Yo declaraba, ninguna arma forjada por el enemigo se levantará en mi casa. Tú tienes el control de todo. Yo, ¿verdad? Me levantaba, clamaba, oraba, alababa. El día de la oración, de la operación, bueno, mi hijo y yo, bueno, en la mañana pues nos pusimos delante del Señor, pero en la noche yo le daba tantas gracias a Dios y clamaba, bueno, ay, solo la bondad de Dios, de verdad. Y bueno, para ya terminar, ¿verdad? Gerardo pues llega a la casa, camina, sube gradas. No teníamos que tener todos esos equipos y cuestiones especiales que nos habían dicho o comentado o dicho. No necesitamos nada de eso, Karina, absolutamente nada. Prácticamente Gerardo ya al día de hoy, ¿verdad? Que bueno, maneja, tiene una vida, pero exactamente normal, ¿verdad? Y con la bondad de que ya no tenía todos esos síntomas que tenía antes, ¿verdad? En el nombre de Jesús, Él es completamente sano para gloria de Dios y de verdad que esto es un testimonio, ¿sí? Para decir que en los milagros que Dios hizo, ¿verdad? Él hizo milagros, Él hace milagros y Él hará milagros. Amén. ¿Verdad? O sea, Dios siempre está, Dios es nuestro principio, nuestro fin y Él siempre va a estar con nosotros. Una de las cosas que yo quiero decirle a ustedes que nos ven a través de la transmisión es que a veces Dios usa estas situaciones para mostrar lo que Él puede hacer a través de lo que puedas estar pasando. Y creo que es lo que queremos transmitirte hoy, es que si estás pasando por una situación de salud, te aferres a Dios, te aferres a la palabra y busques apoyo en grupos de oración, en tu familia, en la iglesia, que es algo muy bonito poder tener ese acompañamiento, así como lo tuviste tú, Eli, porque es lo que nos levanta, lo que nos da, como dices, a veces nosotros le levantamos la mano a alguien, pero necesitamos también que otros nos levanten la mano a nosotros. Así que, pues para Dios no existe nada imposible y lo que es difícil para el hombre, para Dios es posible. Así que muchísimas gracias, Elizabeth, por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos en un nuevo episodio de Cuéntanos tu testimonio.